Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Especiales Valor Total, el valor de la legalidad. El día de hoy hemos invitado, esperemos que sea la primera de muchas, al licenciado, al maestro Eric Hernández. Bueno, él es el director y fundador de Nante Abogados Corporativos. Además es especialista en Derecho Privado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, creemos que es una Nante Abogados Empresariales, es una empresa con aproximadamente 12 años de existencia en Querétaro. Y bueno, pues se distingue, maneja el área corporativa, pero también litigan. Y hoy lo hemos invitado para hablar sobre normatividad del trabajo. Como les decía, esperamos que sea la primera de muchas. En otra podemos hablar sobre sociedades mercantiles. La idea es que sea una ventaja para la gente. Hoy que vamos a hablar de normatividad, si alguien tiene dudas como qué onda con el aguinaldo, cuál es el tipo de contrato, qué es un practicante, todo eso le vamos a ir preguntando. Entonces, bueno, pues bienvenido, Eric. Bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido nuevamente aquí a tu programa. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ti por la invitación y encantado de participar en estos ejercicios de difusión que se dan. En alguna ocasión un maestro nos comentó que en un país con tanta ignorancia guardar el conocimiento se debería de considerar delito. Entonces a nosotros nos encanta participar, difundir el conocimiento, compartir la experiencia que tenemos y pues en lo que podamos ayudarles para resolver sus dudas, adelante. Bueno, por ejemplo, una pregunta. Pensemos en todos los negocios así pequeños, pueden ser taquerías que están así en zonas populares. A veces ahí dice se contrata y contratan y despiden a la ligera, ¿no? Empresas pequeñas o familiares quizá. Entonces, ¿cómo podemos, por decir, definir un trabajador? Y también la otra, ¿cuándo es un practicante? Porque, bueno, adelante. Son dos puntos bastante interesantes, Francisco. Primero, comentarte que la economía en México está prácticamente sustentada en las pequeñas y medianas empresas. Y 7 de cada 10 de estas empresas, según el INEGI, son empresas familiares. El núcleo realmente de operación en este país se basa en empresas familiares. ¿Eso qué ocasiona? Que se trabaje al margen de la legalidad. Hay mucha informalidad en las cuestiones laborales, en las cuestiones fiscales, etcétera. Sin embargo, no importa qué tipo de empresa sea. En alguna ocasión nos tocó a alguien de, oye, pero yo soy una pequeñita empresa. Pues sí, pero tienes todas las obligaciones que existen. A veces no es porque no las quieran cumplir, sino simplemente se desconocen. Para responder la primera pregunta del trabajador, bueno, comentarte que por definición la Ley Federal del Trabajo en su artículo 8 menciona que el trabajador es cualquier persona física que le va a prestar a otra, ya sea física o moral, un trabajo personal subordinado. Vamos a entender por trabajo personal subordinado el hecho de que alguien da al servicio de otro su tiempo para desempeñar cuestiones físicas, intelectuales, la que sea. No vamos a tener ninguna diferenciación si es un oficio, si es una profesión, si se requiere algún título y no se tiene. Al final va a haber una relación laboral si yo estoy prestando mi servicio personal a otra y generalmente pues a cambio de un salario, ¿no? Esta parte es clave para definir trabajadores. Muchas veces se quieren disfrazar las relaciones laborales de algunas otras maneras, pero bueno, vamos a partir de que si hubo un acuerdo voluntario, si una persona desempeña trabajos personales para otra, entramos en el concepto de trabajador. Y precisamente lo que comentas con los practicantes, con el servicio social, hay muchos problemas. Nos ha tocado llegar a empresas donde dices que yo no tengo trabajadores, todos son practicantes. Hay que tener mucho cuidado con esto. Las prácticas profesionales están relacionadas directamente con una institución educativa. Para que yo pueda decir que tengo practicantes, tiene que haber un oficio donde me solicita que desarrolle un alumno sus prácticas dentro de mi empresa. Yo no estoy obligado a pagarle un salario porque no es mi trabajador. Podría darle una remuneración, pero no la vamos a considerar salario porque no es un trabajador, es un practicante. Previo convenio, empresa con universidad. Normalmente el practicante se puede quedar a trabajar, inmediatamente cuando termina sus prácticas profesionales, se convierte en un trabajador, con todos los derechos y con todas las obligaciones que existen. Si no tenemos esta figura, este convenio con las universidades, no estamos hablando de prácticas profesionales, podemos estar hablando de que les estamos dando chance que aprendan otras situaciones, pero son considerados trabajadores para efectos de la ley. Misma situación con el servicio social, hay que ahí un poquito distinguir, cada universidad tiene sus reglas del servicio social, pero hay legislación a nivel federal, la cuestión educativa es federal, en donde se establecen mínimos y máximos para ciertas cuestiones. El servicio social normalmente va a buscar que no sea para desempeñar cuestiones laborales productivas, sino más bien, pues, como su nombre lo dice, aportar un poco a la sociedad
y generalmente no va a tener una duración menor de 6 meses, ni más de 2 años, etcétera, etcétera. Tiene varias reglas, pero sí distinguir que un prestador de servicio social o un practicante no son trabajadores, siempre y cuando cumplan los requisitos, y la primer señal o el primer indicador que tenemos es que debe haber un convenio con la institución educativa que lo está enviando. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, no, pues tú vente aquí a hacer tus prácticas profesionales y luego llenamos los formatos y resulta que al segundo día tiene un accidente, pues oye, tú tenías un trabajador y tuviste un accidente, ¿no? O sea, precisamente por ser practicante y existe el convenio, eso es una de las características. El estudiante está cubierto por un seguro facultativo por parte de la universidad. Okay. Y bueno, por ejemplo, otra pregunta, ¿cómo podemos entender este trabajo y los conceptos patrón y relación de trabajo? ¿Quieres que esperemos a que pase la podadora? Sí, sí, sí. Justo está aquí afuera. ¿Cómo podemos definir estos? Ok. Primero me gustaría comentarte que el trabajo se define en la Ley Federal del Trabajo como un derecho y como un deber social. Esto relaciona a las partes en cuanto a el trabajo no como una obligación, ¿no? Y esta parte, este principio, nos va a definir toda la estructura del trabajo, ¿no? Al final, el trabajo lo podemos definir como una actividad humana, ya sea intelectual o material, como lo habíamos comentado, y que no tiene relación con que tengas una cédula o que tengas una licenciatura, etcétera, etcétera. Al final, va a ser cualquier actividad humana que se desempeñe. Hace rato platicamos quién es patrón, quién es trabajador, ahora platicando quién es patrón, la misma ley lo define en su artículo 10, es cualquier persona físico-moral que utiliza los servicios de uno o más trabajadores. Al final, no va a haber forma de que uno evada una relación laboral diciendo que no es patrón, porque no hay los elementos, porque al final, si una persona le presta a otra esta relación de servicios personales subordinados a cambio de un salario, pues entonces vamos a considerar que hay una relación laboral. Y al final, una relación de trabajo, no importa el nombre que le demos, si cumple estas cuestiones, va a estar sujeto a la Ley Federal del Trabajo. Nos toca en muchas ocasiones que llegan y dicen, no, yo no tengo ningún problema porque no tengo nada firmado. Cuidado, la Ley Federal del Trabajo es una ley social que protege a la parte de los trabajadores. Generalmente el patrón va a tratar de tomar ciertas ventajas y es muy clara la ley. Todo lo que tú tengas obligación de tener, patrón, por escrito y no lo tengas, vamos a presumir que es cierto. Se presume la existencia de un contrato, aunque este sea verbal, por ejemplo. Ok. Y por ejemplo, bueno, si ya existe un patrón y un trabajador, el dinero así que se le transfiere, o sea, es el salario, ¿no? ¿Qué podemos comentar acerca del salario? ¿Cuáles son las prestaciones mínimas? Porque me imagino que a veces la gente que está en el límite de la informalidad o de la legalidad, a lo mejor no tiene todas las prestaciones, ¿no? El salario, pues bueno, por definición vamos a hablar de qué es la remuneración que se le hace al trabajador por su trabajo, valga la redundancia, ¿no? Tenemos reglas mínimas, como lo comentas, el salario mínimo se establece como la cantidad que requiere una persona que labora una jornada completa de trabajo para su subsistencia y la de su familia. Y no vamos a entrar a la discusión técnica de si el monto es suficiente o no es suficiente. Precisamente en los últimos 2 años ha tenido varios ajustes para tratar de acercarlo un poquito más a la realidad, pero dentro de la misma Ley Federal del Trabajo se establece como obligación del patrón no entregar un salario que sea menor al mínimo a los colaboradores, pero ojo, hay otro detalle, tampoco podemos pagar un salario que no sea remunerador. No porque yo tenga esa limitación de no pagar menos, quiere decir que eso sea lo que tengo que pagar. El salario que se paga o lo que tengo que cubrir yo debe ser remunerador. Es decir, que tenga una relación directa entre el esfuerzo realizado, el trabajo realizado, con el beneficio, que en este caso es el salario, ¿no? Como comentábamos, el salario tiene el tope mínimo, no tiene un tope máximo como tal, pero existen también algunas evasiones que hacen en la práctica algunas empresas, como darlos de alta con salarios menores para efecto de pagar menos impuestos, de pagar menos contribuciones al Seguro Social. Eso está prohibido en la ley, no debería de ser. Hay consecuencias en muchas cuestiones y también evitar actos simulados. Por ejemplo, hay empresas que dicen, no es mi trabajador, yo le pago por honorarios, es un prestador independiente. Hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Y respondiendo a la parte de cómo integramos el salario, al final, primero, pues es el pago que se hace por el día de trabajo, ¿no? Por la jornada, que le llamamos el salario de cuota diaria.
pero también hay gratificaciones, percepciones, hay algunas cuestiones como la habitación, hay empresas que les dan hospedaje a sus colaboradores, primas, comisiones, prestaciones en especie, por ahí como algunos vales, algunas otras cuestiones que pudieran girar, y al final vamos a tener una parte técnica. El salario se integra por todo lo que esté directamente relacionado al trabajador en cuanto a su trabajo. Si es algo que se le da pero no está relacionado al trabajo, no lo consideramos que integre el salario. Por ahí hay una pequeña distinción de cosas que lo integran, cosas que no lo integran. Ok. Y por ejemplo, otro tema que se ve así común es los descuentos, ¿no? En el sentido que de repente a veces algunas personas dicen, no, pues ¿cuánto gana? No, es que no es fijo, es variable. O sea, si hay mucha producción, me da más el maestrero o el encargado, si hay menos, o que si llegas tarde me descuentan. O sea, los descuentos, que ¿hay alguna relación o en la ley del trabajo se menciona qué puede descontar y qué no el patrón? Claro que sí, y vamos a empezar al revés. La ley dice que por regla general está prohibida poner cualquier multa a los trabajadores. Es decir, que en principio el patrón no tiene por qué descontar. Ese sería el principio, pero tiene sus excepciones. En este caso, como tú comentas, no es lo mismo que no te pague un día porque no lo trabajaste, a que lo trabajes y yo te lo descuente. Eso está prohibido. El otro no fue un descuento, fue algo que no te ganaste porque no te presentaste a laborar. Entonces empezamos a hacer ahí un poquito de distinciones. Y la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 110, menciona las excepciones que hay a este principio de no poder aplicar descuentos a los trabajadores. Son muy lógicos, muy obvios. Ejemplo, pues le puedo descontar cuando por error le deposité más un mes y bueno, no le estoy descontando, estoy compensando ese error, ¿no? También si hubo un préstamo al trabajador y quedamos que se iba a pagar directamente por nómina, pues bueno, no estoy descontando, fue un acuerdo que se hizo. Igual si te doy un anticipo o incluso si hubo algún daño que se haya causado, etcétera, etcétera, bueno, ahí pudiera haber un descuento, ¿no? Otro, cuando, como te comentaba hace un momento, se da alguna especie de apoyo para darles vivienda a los colaboradores, pues bueno, el pago de la renta. Tercero, pudiera ser también para las personas que han adquirido propiedades en Infonavit, pues los descuentos que se tienen que hacer. Digo, realmente no es que el patrón lo descuente para él, sino se le tiene que enterar a la institución. Hay por ahí una cuestión cuando todavía las cajas cooperativas, la Ley Federal del Trabajo todavía lo contempla, hubo muchas empresas que tuvieron sus propias cooperativas, pues bueno, cuando hay ahí alguna cuestión. Y las dos más clásicas, pues el pago de las cuotas de los sindicatos, cuando el trabajador está sindicalizado y es su deseo que le hagan el descuento, y la más común de todas, el descuento por pensiones alimenticias. Pero insisto, estos descuentos realmente no es que el patrón los haga para aprovecharse de sí, sino generalmente son para pagos de terceros. La regla general, nuevamente comentamos, es que están prohibidas, pero tiene sus excepciones. Y por ahí, pues, ya es poco popular, pero todavía sigue existiendo el Fonacot. Si en algún momento se hace la adquisición de algún crédito, pues bueno, el patrón también de la nómina puede descontar esas cuestiones para cubrirlas. Entonces, por ejemplo, así de la gente que nos está viendo, yo, por ejemplo, estuve una vez en una constructora y una vez así como, no, pues hay mucha indisciplina, les vamos a descontar un día a todos, pero, o sea, nunca faltamos. Eso está prohibido entonces, ¿no? Totalmente prohibido. La regla general es día trabajado, día pagado. Ajá. Incluso todas las medidas que quieran hacerse para sanciones deben de estar en un reglamento interno. No es que hoy se le ocurrió al patrón castigar de cierta manera. Tiene que haber un reglamento y tiene que estar depositado ante la Junta y son muchas condiciones. Pero la regla general es solamente puedes aplicar los castigos que A, están dentro del reglamento y B, no puedes descontar. Sí. Sí, entonces, por ejemplo, y para la gente que nos está viendo, todo lo que sea por pensión alimenticia o porque, por ejemplo, también a veces en las empresas van y dicen, no, pues vamos a hacer un plan dental y el que quiera y cada quincena le descontamos. Todo eso, o sea, está bien mientras haya los acuerdos, la legalidad, porque el patrón solo está transfiriendo, ¿no? Y así es pensión alimenticia porque pues, un juez le ordenó, ¿no? O si es por Fonacot, porque el mismo trabajador firmó el contrato donde autoriza, pero todos son transferencias, ¿no? No puede haber descuentos porque llegó de malas el patrón o llegó enojado y ahora quiere darle, o que no le echaste muchas ganas hoy, te voy a pagar nada más medio día. No, todo incluso eso no. Una práctica que ya está en desuso, pero bueno, todavía la vemos por ahí, son los descuentos por retardos. Algo muy interesante es que el retardo no existe como concepto en la Ley Federal del Trabajo.
Es una cuestión que se ha creado entre las costumbres y la acumulación de retardos compensados con días de trabajo, ¿no? Llegaste tarde 3 veces, te vamos a descontar un día. Ese es un ejemplo de lo que no se debería de hacer. Okay. Y bueno, por ejemplo, también así con el tema de contratos, luego así escuchamos que algunas empresas te dicen, no, pues un contrato de 3 meses y luego ya hay tiempo indefinido. Luego hay otros, por ejemplo, entre los ingenieros y arquitectos dicen, no, dales contrato por obra determinada, etcétera. O sea, como a grandes rasgos, ¿cuántos tipos de contratos hay? ¿Qué pasa si le dices a alguien, vente a trabajar conmigo y nunca le das un contrato, etcétera? ¿Qué podemos comentar sobre esta práctica de que cada 3 meses te dan un contrato, etcétera? ¿Qué podemos comentar sobre eso para la gente así que nos ve, que quizá está en un negocio ahorita medio informal? Pues nutrirlos un poco. Ok, como comentábamos hace un momento, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 21 habla de que se presume la existencia del contrato. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo en que vengas a mi casa a laborar, a hacer cierta actividad y yo pagarte un salario, ya existe el contrato. El contrato es el acuerdo de voluntades. Que no esté por escrito es otra historia, pero ya hubo ese acuerdo entre nosotros y por lo tanto hay una relación. Hay varios tipos de contratos y la ley le pone reglas específicas a cada uno de ellos. La regla general es que los contratos deben ser por tiempo indeterminado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una fecha de inicio, pero no sabemos cuándo vayan a terminar. ¿Cuándo pueden terminar? Fallecimiento del trabajador, porque hay una renuncia, porque hay un despido, hay muchas modalidades. Ese sería el deber ser de los contratos. Sin embargo, la ley tiene un catálogo que nos permite usar de manera correcta con las reglas que establece. Ejemplo, el famoso contrato a prueba, que en principio puede ser por 30 días, pero inmediatamente después de que terminó ese periodo de prueba, tú te conviertes en un trabajador por tiempo indeterminado. No te puedo estar dando contratos por cada 30 días. Estos contratos que utilizan en algunas empresas que les llaman por tiempo determinado, en realidad no obedecen al principio de la ley. La ley dice que sí puede haber contratos por tiempo determinado, pero solamente bajo 2 causales principalmente. Uno, que tú tengas una incapacidad que cubrir por una ausencia temporal de un trabajador. Ejemplo, tienes una colaboradora que se fue por incapacidad de maternidad, pues tú sabes perfectamente cuándo se va y cuándo regresa. Para suplir ese puesto contratas a alguien, pero no necesitas que se quede de manera permanente. En cuanto termina la incapacidad, regresa a otra persona y la persona que la suplió termina. Si es esa o una demanda excesiva de trabajo, se justifica el tiempo determinado. Fuera de eso, si tú tienes un contrato por 30 días, 60, el que me digas, no tiene una de estas razones de ser, inmediatamente es tiempo indeterminado. ¿Te lo renuevan? No hay problema, es tiempo indeterminado. ¿Te dan 10 contratos de esos? No hay problema, es tiempo indeterminado. Muchas veces estos contratos, insisto, se usan mal bajo el desconocimiento de la ley. Tenemos otra modalidad que es el contrato de capacitación, que en principio nos puede dar hasta 90 días. Igual, no puedes pasar de prueba a capacitación o de capacitación a prueba. Tú estás en capacitación, inmediatamente, si cubriste los elementos, pasas a tiempo indeterminado. Hay otros dos que por ahí nos marca la ley, que son los de obra, que me estás comentando, que también se utilizan generalmente de manera errónea. En nuestro caso, somos un despacho jurídico. Si yo quiero ampliar mi oficina, puedo contratar directamente personal para mí, meterlo en nómina y ponerlos por obra, porque después de que termine la ampliación, yo ya no necesito tener albañiles, porque mi objeto social, porque mi core business, como se le denomina ahora, no es la construcción. Sin embargo, las constructoras sí se dedican a eso. Técnicamente no deberían de contratar a sus colaboradores por obra, porque al final tú tienes un proyecto y otro, y es responsabilidad del patrón proporcionar el trabajo. Desgraciadamente, te digo, se utilizan de maneras incorrectas y a la vez la gente, pues, lo que busca es el trabajo y acepta que se hagan estas irregularidades. Pero en general, estas son las modalidades que podemos hablar. Obra, tiempo determinado, temporada, tiempo indeterminado, capacitación y prueba. Ok. Entonces, por ejemplo, lo que comentabas de que si alguien le dice, no, pues que en 30 días y luego en 30, y ya después de 4 o 5 le dicen, no, pues ya no vengas, él, como decías, es indeterminado, ¿no? Aunque a él le digan cada mes, no, otro determinado es indeterminado. Entonces, y por ejemplo, sobre la prima de antigüedad, ¿qué podemos comentar? O sea, ¿para qué se usa o qué podemos comentar al respecto, licenciado? Mira, la prima de antigüedad es un derecho que generan los trabajadores, es una especie de compensación a su esfuerzo, a su trabajo a lo largo del tiempo, pero tiene algunas reglas para pagarse. De entrada, se cubre por 12 días de salario por cada año que haya laborado el trabajador. Sin embargo, si yo renuncio, pues no tengo derecho a esa prima de antigüedad, pero si ya cumplí más de 15 años,
sí se me tiene que cubrir. Es como una gratificación, es un reconocimiento a ese tiempo que se le dedicó a la empresa y se tiene que cubrir forzosamente. Igual, cuando fallece un trabajador, por ejemplo, se le debe de cubrir la prima de antigüedad, en este caso a los beneficiarios o a las personas que haya determinado el colaborador. La prima de antigüedad, generalmente, si yo tengo un despido justificado o fue una renuncia injustificada, no se cubre. Pero bueno, al final la ley marca que si no se acredita esto en un procedimiento, etcétera, etcétera, pues sí se debería de cubrir en algunos casos. Vamos a partir de la prima de antigüedad como esta retribución que se hace y a partir de los 15 años en una empresa se vuelve obligatoria. Me despidas, renuncie, lo que sea, se me debe de cubrir. Ok, muchas gracias. Y por ejemplo, queremos preguntar ahora sobre vales de despensa, fondos de ahorro. ¿Esas prestaciones son opcionales para el patrón o son obligatorias? Muchas veces escuchamos en las ofertas laborales que ofrecen prestaciones superiores a las de la ley. Una de estas prestaciones pues, puede constituir precisamente los vales de despensa y los fondos y el fondo de ahorro. En realidad, la ley no los obliga, es una cuestión que se ha dado por costumbre, incluso cada vez menos, te lo podría comentar en relación a las empresas con las que nosotros trabajamos, pero no hay que perder de vista una cuestión. En la Ley Federal de Trabajo se establece en el artículo 101 que el salario se debe pagar en efectivo en manera de curso legal y prohíbe que se pague a través de vales o cualquier otro elemento que no sea moneda como tal. En este caso, los vales de despensa en principio no integran el salario, son una prestación adicional que es, en algunos lugares se da, en algunos no se da, pero hay que tener en cuenta que si en una empresa ya se dan los vales de despensa como una cuestión de cajón, pues se convierten en derechos adquiridos para los colaboradores de esa empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y el fondo de ahorro, a su vez, pues bueno, las empresas que lo ponen es para ayudar un poco a los colaboradores, ¿no? Por ahí hace 20, 30 años los vales de despensa, por ejemplo, no se podían utilizar para comprar bebidas alcohólicas o cigarros. Estos conceptos han ido evolucionando. Igual los fondos de ahorro, pocas empresas los tienen ya. La idea es que el trabajador obtenga un beneficio. En ambos casos, uno, pues bueno, que los vales se destinen al consumo de bienes de primera necesidad y el fondo de ahorro, pues de una manera disfrazada, tratar de apoyar al colaborador para que pueda ahorrar dinero y la empresa pues cooperar o contribuir con ese ahorro y que sienta un beneficio. Okay. Bueno, otro tema que queremos comentar, en las empresas pues, pequeñas, mínimas, familiares, a lo mejor de 3, 5, 7 trabajadores, pues muchas veces no hay recibos de nómina o comprobantes de pago y cuando los trabajadores quieren hacer algún trámite, pues no tienen cómo, ¿no? Y les piden recibos y bueno, antes, no sé si todavía, o si no, que te den una carta con tu número de seguro y el sello de la empresa, etcétera. Pero sobre los recibos de nómina, así como el contrato, si no está impreso, se presume que hay. ¿Qué pasa con los recibos de nómina? ¿Es obligación del patrón? Claro que sí. La Ley Federal del Trabajo, en este mismo artículo 101 que comentábamos, obliga a los patrones a entregar a los colaboradores toda la información sobre lo que se les paga, lo que cubren de impuestos, las prestaciones, etcétera, etcétera, y nos dice que debemos de entregar el recibo de manera impresa. Ha evolucionado un poco este concepto en la ley con los recibos digitales, los famosos CFDIs que ahora se utilizan. Entonces la ley nos menciona ya también que se puede hacer por algún otro medio, es decir, enviarlos por correo electrónico, etcétera, etcétera. El problema en realidad es que los CFDIs, como son un medio digital, muchos trabajadores aún no tienen acceso a correos electrónicos o no tienen el acceso a las tecnologías para poderlos descargar o conocerlos y se dan algunas irregularidades. Vamos a partir del principio de que el patrón debe de entregarlo, que el trabajador tiene el derecho a conocer en su recibo precisamente qué se le paga, qué se le deduce, etcétera, etcétera, para que tenga las capacidades de acudir a solicitar un préstamo, lo que tenga que hacer, ¿no? Con esa información es de ellos. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Muchos colaboradores, cuando no les se quieren entregar sus recibos, van y comentan esta situación ante la autoridad y hay un problema. Primero, si no le estás entregando un recibo al trabajador, hay una cuestión en materia laboral, pero si no estás timbrando el CFDI, traes un problema también en materia fiscal. Entonces, intervienen muchas ramas, muchas autoridades. ¿Cuál es la recomendación para los empresarios? Insisto, no importa si eres una empresa de una persona o de 1,000 colaboradores, hay que cumplir con las obligaciones. Una de ellas, entrega los recibos, genéralos, timbra tu nómina y cumpla con tus obligaciones.
Ok, excelente. Bueno, pues antes de cerrar, vamos a hacer un par de preguntas más al licenciado Eric. Queremos platicar un poco sobre las utilidades, ¿no? Justo ahorita que estamos en mayo, bueno, una cosa es, me parece que son fechas diferentes las personas físicas y morales, pero ¿qué podemos comentar sobre las utilidades? ¿Cómo se reparten? ¿Es posible que una empresa no tenga utilidades? Empiezo por esta última, Francisco. Es posible, es real y es bastante común que las empresas no tengan utilidades. Por malas administraciones, por malos años. 2020 fue un año difícil para muchos giros que estuvieron parados, que no tuvieron los alcances que se habían proyectado. Sin embargo, pues bueno, esperamos que a las empresas les vaya bien, que generen utilidades, y si hubo utilidades, tenemos obligación de hacer un reparto proporcional con nuestros colaboradores. Las utilidades, como tú lo comentabas, se pagan 60 días después de que se tienen que hacer las declaraciones anuales y se paga ese impuesto anual. Estos 60 días corren diferente para personas físicas que morales. En el caso de las personas morales tienen que pagar en marzo, entonces tienen que pagar en mayo las utilidades. En el caso de físicas tienen que pagar en abril y les da la ley la oportunidad de pagar incluso hasta junio. Hay aquí dos reglas que son interesantes. Si yo tengo una empresa que ha tenido pérdida varios años, pero este año tuve utilidad, para efectos fiscales, voy a compensar las pérdidas con mi utilidad de este año, pero para efectos laborales, si este año tuve utilidad, aunque los anteriores yo haya tenido pérdida, tengo que repartir con mis colaboradores. ¿Cuánto? Hasta el día de hoy, el equivalente al 10% de esa utilidad, que se divide en dos. El 5% se paga conforme a los días laborados, no importa si yo tengo el salario más chico o el más alto, etcétera, etcétera, me va a tocar, si trabajé el año completo, me va a tocar lo mismo que cualquier otro colaborador. Y la otra parte se paga en proporción a los salarios devengados. El que gana más, pues bueno, va a recibir un monto mayor, que gana menos, un poco menos, pero existen ahí varias reglas, no quiero entrar tanto al detalle técnico, pero existen reglas de cómo se topa el salario, cuál es el máximo para los cálculos, de manera que sea lo más proporcionado posible y que los colaboradores accedan a estas utilidades. Hay que tener mucho cuidado porque muchas empresas no pagan utilidades, aunque las hayan generado, simplemente porque no quisieron. Hay otras empresas que pagan lo que ellos quieren. Al final hay reglas muy específicas. Hay que hacer una comisión mixta donde participan trabajadores, representantes del patrón, se revisan los estados financieros, se determina la cantidad, se hacen las tablas de dispersión, etcétera, etcétera. Y una regla que a veces se nos olvida es que si por alguna razón los colaboradores no cobraron directamente las utilidades, la ley dice que ese monto que quedó pendiente del año anterior lo sumamos a las de este año, ¿no? Entonces, cuando nos llega una inspección por parte de la Secretaría y nos revisa que no hemos hecho el reparto de utilidades y que tenemos un desfase, vienen multas, vienen situaciones difíciles y al final vas a tener que pagarlas. ¿Qué es lo recomendable para todas las personas que nos están escuchando y tienen sus empresas? Revisen con su área contable, con su área legal. Si generan utilidades, hagan el proceso para hacer el reparto. Al final, no es que estén dando más o menos, es lo que marca la ley que tenemos que hacer. Ok, bueno, muchas gracias, abogado. Y bueno, por último, ¿podría comentarnos un poco acerca de su empresa de Nante Abogados? ¿Cuáles son las áreas que abarcan y si nos puede dejar sus redes sociales? Claro que sí, Francisco. Bueno, comentarle que nosotros somos abogados especialistas en el derecho de las empresas. Nosotros trabajamos con toda el área que ocupa una empresa para su operación, desde la parte de contratos, sociedades, cuestiones laborales, mercantiles, propiedad industrial, todo lo que va relacionado al derecho de las empresas es nuestra área de trabajo. Nos pueden encontrar en internet como www.nante.mx, en redes sociales como Nante Abogados. Comentarles nada más por ahí, porque muchas personas nos preguntan, Nante es una palabra en ñañú. Ñañú era el idioma que se hablaba en esta región del país. En realidad se escribe ñante. Le tuvimos que quitar la ñ por cuestiones de internet, que no existe la ñ en el internet. Pero Nante, ñante, quiere decir persona que pide por otro. Es el equivalente a un abogado en el ñañú y por estar nosotros aquí ubicados principalmente en el área del Bajío, es que decidimos utilizar este nombre para el despacho. Nos pueden encontrar perfectamente en internet buscándonos con Nante Abogados. Ok, Facebook. En Nante Abogados igual nos encuentran en Instagram, en LinkedIn y en... ay, se me olvidó la otra. YouTube no están, ¿verdad? Spotify. En Spotify, gracias por comentarlo, Francisco, nos pueden encontrar con el podcast Impresionante. Es un podcast que está hecho para empresarios, donde compartimos temas legales.
En YouTube tenemos en nuestro canal, igual Nante Abogados, nos pueden encontrar, tenemos varios videos, varias cápsulas con las cuales pueden pues acercarse a varios temas donde pueden encontrar áreas de oportunidad en las empresas. Cualquier cosa que en lo que podamos apoyarlo, nos pueden mandar un correo a asesoría@nante.mx y con todo gusto podemos atenderlos. Ok, bueno, pues ahora sí ya hemos llegado a la parte final. Pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Como decíamos, esperamos sea la primera de muchas. Un tema estaría bien, las sociedades mercantiles, ¿no? SA, SDRL, etcétera, ¿no? Claro, con todo gusto, Francisco. Nosotros encantados de participar junto contigo en este ejercicio de divulgación del conocimiento. Ok, bueno, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por habernos sintonizado. Nos vemos la próxima. Buen día. Buen día.